es momento de escuchar lo que Jesús dice este día para cada uno de nosotros. Y después de haber meditado cada uno desde nuestro corazón, seguramente encontraremos muchas respuestas en el Evangelio de hoy. El Evangelio que acabamos de leer es el Evangelio de San Juan. Si tienen oportunidad, cuando lleguen a casa o otro día, lean este Evangelio, abran su Biblia y lean el Evangelio de San Juan completo en el capítulo 6. Todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan se conoce teológicamente como Jesús, el pan de vida. Y precisamente hoy en la fiesta del Corpus Christi, lo que reflexionamos es Jesús, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Por eso hoy se pretende reflexionar en el capítulo 6 de San Juan. Y quise leer casi todo el capítulo para que comprendamos la palabra de Dios, lo que el Señor Jesús hoy nos dice a cada uno de nosotros. Y en la primera parte del Evangelio nos habla sobre la multiplicación de los panes. Dice que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados para 5,000 personas. Y Jesús multiplicó el pan de tal manera que todos quedaron satisfechos con el pan que habían comido. Pasó el tiempo y las personas andaban buscando a Jesús. Dicen que todos buscaron a Jesús. En Cafarnaún andaban buscando a Jesús. Y dice que ustedes no me buscan, no porque han visto a través de los signos, no porque vieron el milagro de Jesús, sino buscaban a Jesús, ¿por qué? Por conveniencia, porque ya no tenían que salir a trabajar para buscar el pan. Ya en Jesús se despreocupaban por ese problema o esa necesidad de la vida. Y por eso Jesús les dice, no trabajen por el pan que se acaba, sino por aquel que permanece, por aquel alimento que permanece y da vida eterna. Algunos teólogos, algunos historiadores en la historia de la salvación no se explican, o más bien interpretan el gran misterio de Dios como algo tan grande, tan magnífico que no cabe en nuestra cabeza. ¿Y por qué? Fue tan grande el proyecto que Dios tuvo con el hombre que Él mismo decidió quedarse en un pedazo de pan. ¿Por qué no se quedó como un mueble, como una piedra, como una casa? Jesús dice, yo soy el pan. Porque biológicamente hablando y científicamente hablando, el ser humano todos los días puede vivir incluso sin ropa, sin casa, podemos dormir en la calle, pero sin alimento el hombre no vive. El alimento es la necesidad primordial y básica del ser humano. Y a lo largo de la historia de la salvación, desde el libro del Génesis, iremos viendo cómo el pan es algo muy importante en los ritos del hombre, ¿sí? El pan precisamente será también la ofrenda que los hijos de Dios ofrezcan al Padre. Por eso les digo que los historiadores explican que fue tan grande el misterio de Dios, o es tan grande el misterio de Dios, que Él no se fue, sino se quedó en lo que necesitamos los seres humanos, la comida, el pan. Por eso Dios se queda como el pan vivo bajado del cielo. Ahora, después de la multiplicación, donde los discípulos seguían a Jesús y la gente que había sido satisfecha por el alimento, seguía a Jesús por conveniencia. Pero después los discípulos le hacen todavía una pregunta más interesante a Jesús, porque les dice, Señor, nosotros sabemos que nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, porque en la Escritura dice que se les dio a comer pan del cielo. ¿Qué se refería a eso? Pues en la historia de la salvación, el problema del hombre, desde el momento de la creación, Dios se da cuenta que el hombre no sabe administrar su vida, y el hombre la va a experimentar y va a tener como adherencia a su vida el pecado. Todo hombre tiene pecado. Por eso más adelante, en el libro de Tomás de Kempis, que se llama Imitación de Cristo, lo va a definir a esto como la concupiscencia. La concupiscencia en nosotros, en todos nosotros,
es la inclinación al pecado. Todos, absolutamente todos, en las diferentes etapas de nuestra vida, hombres y mujeres, tenemos concupiscencia, que es inclinación al pecado. Todos. Por eso también San Pablo lo dirá en la carta a los Romanos. Todos pecaron, desde el obispo, el papa, el sacerdote, el diácono, la religiosa, el hombre, la mujer, la esposa, el hijo, la nuera, el suegro, la yerna, el yerno, etc. Todos pecaron, porque el ser humano por naturaleza tiene concupiscencia, que es inclinación al mal. Pero ojo, desde el Antiguo Testamento Dios se da cuenta que el hombre tiene esta inclinación al mal y manda aniquilar a todo el mundo. Por eso es la historia del arca de Noé. Dice, a ver, Noé, tú eres el único perfecto, te voy a traer a ti con tu familia y una parejita de especie de cada animal. Se suben al arca, manda el diluvio, que es con una inundación, llueve todos los días sin parar, se inunda el mundo y se destruye todo. Solamente se salvó el arca de Noé, la familia de Noé, creyendo que era perfecta, y Dios dice y hace una promesa de que jamás va a volver a matar o aniquilar al mundo. ¿Y qué pasa? Pasaron algunos días y resulta que Noé pues no era tan perfecto. ¿Qué les dije que tenemos los seres humanos? Concupiscencia. ¿Y qué hizo Noé? Se emborrachó. Su hijo, al darse cuenta que Noé está borracho, se mete con su propia mamá. ¿De dónde sale un hijo? En la propia familia de Noé, donde Dios había dicho que era una familia perfecta, pues resulta que viene un pecado tan grave que nosotros ahorita al escucharlo nos asombramos. Pero díganme si no, esto es una de las realidades que se viven en nuestras propias familias, ¿verdad? Y en la familia que Dios creía que había esta perfección, esta santidad, seguía habiendo entonces la concupiscencia, la inclinación al pecado. Y entonces Dios se da cuenta de que ya no va a volver a matar al hombre, le va a dar la herramienta para que no vuelva a pecar jamás. Y manda a Abraham como el primer padre de la fe, luego a su hijo Isaac y luego a Jacob. Y después de estos tres padres de la fe que van a ir conduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida, que en el Antiguo Testamento es Canaán, en la actualidad ya no es Canaán, nuestra tierra prometida es la eternidad. Y después vendrá un personaje muy importante que es Moisés. ¿Por qué? Resulta que tanto es el pecado del hombre, pues que los egipcios van a esclavizar a los israelitas. Los israelitas eran el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios. Los esclavizan y los egipcios ponen a trabajar a las mujeres de los israelitas, a los hombres los ponen a construir edificios y grandes casas, y todo el tiempo es trabajo y trabajo y trabajo. La esclavitud al trabajo. Dios quiere liberar al pueblo y manda a Moisés. Por eso aquí viene muy importante la historia de qué es el maná de nuestros antepasados. El maná de nuestros antepasados es lo que ellos pidieron a Dios en esta liberación. Vuelvo a repetir, Israel estaba esclavizado por los egipcios. Moisés va a liberar al pueblo de Israel. ¿Pero qué creen? Pareciera que Moisés era una persona importante y elegida de Dios. No. Moisés lo abandonaron en el río y fue a dar con los israelitas. No vivió con su papá, no vivió con su mamá y vivió también esclavizado. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos quejamos? Ay, es que mi papá me abandonó, ustedes no me comprenden, mi mamá no me quiso, no me comprenden, no entenderían lo que es vivir sin mamá. Bueno, pues Dios llama incluso a las personas donde tus propios padres te abandonan. Ahí tenemos a Moisés. Lo abandonaron. Y Moisés es el personaje principal del Antiguo Testamento que va a liberar al pueblo de Israel.
Y hay una historia en el libro del Éxodo, las famosas plagas de Egipto. Dios le va a dar una vara que la cual se va a convertir en serpiente cada que él implore el poder de Dios. Y cuando él implore el poder de Dios va a mandar las plagas, y para cada día va a haber una plaga para aniquilar al pueblo de Egipto. Bueno, después de toda esta historia, resulta que libera Moisés al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y son libres los israelitas, y se van caminando al desierto, sin nada, sin cosas, y en el desierto no hay de comer, y los israelitas le decían: Moisés, pues dile a tu Dios, a ese Dios que nos liberó, que muchas gracias, pero que tenemos hambre, necesitamos comer. Y cuando van camino al desierto, Moisés le hace esa petición a Dios y le dice: sí, yo les voy a dar el pan de cada día. Mañana les voy a dar el pan de cada día, y cada quien va a tomar la ración que le corresponde. Y exactamente, cayó del cielo pan. Por eso dice que a los antepasados se les dio a comer pan del cielo, porque literalmente cayó pan del cielo, a lo cual ellos le llamaron el maná. Maná significa ¿qué es esto? Los israelitas decían: ¿qué es esto? Por eso se le llama maná. Es un pan que baja del cielo. Y dice el texto del Éxodo que hubo personas encajosas y hubo personas humildes, como en todo. Hubo unos avariciosos que agarraron mucho pan, porque dijeron: pues mañana ¿qué vamos a comer? Y pasado mañana pues de una vez guardamos todo el pan. Y hubo quienes guardaron poquito para que dejaran a otros agarrar su porción. Y resulta que al momento de la medición, dice el texto de la historia de la salvación, que cada quien tenía la porción que le correspondía. Ni los que agarraron más tenían más, ni los que agarraron menos tenían menos, sino que cada quien tenía lo que le correspondía. Eso es el maná del cielo. Pues resulta que Dios les dice: pero por favor, no guarden el pan para mañana, solo les pido eso. El día viernes les voy a dar doble ración para que el sábado no salgan a buscar el pan, porque el sábado para los judíos era el día de descanso. Recuerden que conforme a esto se ve desde el Génesis, y el día séptimo descansó, ¿sí? Por eso el último día Dios les iba a mandar doble ración. Bueno, ¿qué pasó? Llegó el día siguiente, pero hubo personas que dijeron: no, pues quién sabe si nos vayan a mandar el pan al día siguiente. Y guardaron el pan por donde pudieron, y al día siguiente el pan estaba putrefacto, es decir, podrido, ya no servía. Dios se enoja nuevamente, porque dice: qué pueblo tan incrédulo, les dije, yo les voy a dar el pan de cada día, y no me creyeron. Yo les hice bajar el pan del cielo, y ustedes lo vieron, y no creyeron. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Ahora, en Jesús se nos revela este gran misterio. Ya no es Dios a través de Moisés, sino es Jesús mismo quien se proclama y dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. En el capítulo 6 les dice, en versículo 32, Jesús les dice: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio aquel día el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es ese pan? El pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y que da vida al mundo. ¿Quién es ese pan? Jesús. Ellos dijeron: gracias a esta respuesta de los discípulos es porque tenemos ahora la Eucaristía. Ellos dijeron, versículo 34, los discípulos, ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Ese pan que tanto explicas, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: acá viene lo importante, lo que hoy celebramos en el Corpus Christi. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nada te faltará con Jesús. En el versículo final, versículo 55, dice Jesús: mi carne entonces es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él. El que coma este pan vivirá para siempre. Bien, el pan da vida. Lo contrario al pan y a la vida es el pecado. Todos somos libres. Tenemos frente a Jesús al dador de la vida, al Todopoderoso. Y en este momento venimos a darle gracias, a presentarle nuestras inquietudes, pero también Dios te ha dado la vida a ti y a cada uno de nosotros. Como lo decíamos al principio de la reflexión, aunque nosotros quisiéramos decidir por nuestros hijos tienen su propia vida. Y ellos deciden. Si la hija se va con un novio que no le conviene, ella va a entender. Dios le va a iluminar y ella va a aprender. No podemos decidir por los hijos, no podemos decidir por los demás. Y eso es una gran muestra de lo que Dios hace para con nosotros, nos da la libertad. Hoy el Señor nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me coma dignamente, el que esté en gracia y el que esté dispuesto, adelante, que me coma, y yo le voy a dar la vida para siempre. En cambio, tienes la libertad de decidir por el mal, concupiscencia. ¿Te puedes inclinar al mal? Adelante. Nadie te va a ver, solo Dios. ¿Puedes cometer pecado? Adelante. Pero ten en cuenta que la condición del pecado es la muerte. Y el gran ejemplo lo tenemos con Judas. En la última cena, lo que celebramos el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, dice que todos los discípulos comieron. Cuando Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él. Y hasta Judas comió de ese pan. Minutos después, Judas traiciona a Jesús por la ambición del dinero, y la ocasión de su pecado fue la muerte instantánea. No pudo con gran pecado Judas, que se le ocasionó la muerte. Así nosotros tenemos el gran ejemplo con los seguidores de Jesús. Nosotros tenemos la invitación en este día de comer el pan de Jesús, el pan que es Jesús, y vivir con Él para siempre. Ser felices, vivir tranquilos, estar contentos y compartir el amor. Sin embargo, Dios nos ha dado la libertad. Y saliendo de este momento de oración, allá en casa, en nuestro día a día, en el trabajo, en la vida misma, podemos ser malos, divisores, ambiciosos, orgullosos, agresivos, y eso nos ocasionará la muerte, porque eso no es vida. Tristemente, hermanos, por tantas personas malas en el mundo, es que todos los días vivimos angustias y preocupaciones. Pero Jesús nos da la invitación: yo soy el pan, yo soy la salvación. Solo tienes que ser como yo. Ahora, por último, quiero concluir esta reflexión. ¿Qué significa que Jesús diga: el que come mi carne y bebe mi sangre? No significa solamente venir a misa y comulgar porque sí el cuerpo de Cristo. No se equivoquen. Para seguir a Jesús hay ciertas condiciones. Y es que Jesús nos pide dejar nuestro hombre viejo y convertirnos al hombre nuevo. A Moisés, ¿se acuerdan que les platicaba de Moisés, que fue abandonado por sus padres y aún así lo eligió? Pues a Moisés lo hizo caminar sobre una zarza ardiente, es decir, sobre tierra ardiente, estaba ardiendo. Y le dijo: no, Moisés, espérate. Antes de que camines sobre la zarza, quítate las sandalias de tus pies. Y ahora sí, camina sobre la zarza. Aquel ciego Bartimeo, en el
en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles encuentran al ciego Bartimeo afuera de un templo, andaba pidiendo ayuda y escuchan a Pedro y a Juan predicar y le dice: Señor, ¿eres tú? Le dice: Bartimeo, levántate, ánimo, que aquí estoy, soy yo, Jesús, quien te salva. Se levanta y dice el texto que Bartimeo dejó su túnica y siguió adelante. Ese dejar su túnica es que dejó su anterior hombre, Bartimeo. Moisés, al quitarse las sandalias, deja su anterior hombre. Nosotros, para comer a Jesús, necesitamos dejar atrás nuestra concupiscencia, nuestros intereses, nuestras ambiciones, nuestros malos deseos. Y después venir aquí y seguir el proceso para poder recibir correctamente el cuerpo de Cristo. Bautizados, confirmados, hemos hecho el sacramento del matrimonio, confesados y comulgar. Eso significa comer a Jesús. Ahora, solamente se debería de comer, y digo se debería porque ahorita les voy a explicar brevemente qué es lo que está pasando en la iglesia. Se debería de comulgar a Jesús solamente en misa. Los únicos que pueden comulgar fuera de la misa el cuerpo de Cristo son los enfermos, que no pueden llegar hasta el templo. Pero todos nosotros solamente tenemos que comulgar a Jesús en la misa. Después de la hora santa, no es correcto comulgar el cuerpo de Cristo, porque la hora santa es una práctica espiritual para platicar con el Señor, escucharlo y platicar con Él. La Santa Misa es para venir a comer en el altar de la palabra, que es el amor, y en el altar de la Eucaristía, donde se consume el cuerpo de Cristo, las dos cosas. Comemos su palabra y comemos su pan. Por eso solamente se debería comer a Jesús en la Santa Misa. No cuando yo quiera, solamente después de la hora santa, o por ejemplo venir un día entre semana, abrir el sagrario y comer el cuerpo de Cristo. No, tenemos que venir a celebrar la misa completa para poder comulgar. Por eso es importante tener los sacramentos. Ahora bien, una persona que comulga en unión libre, no bautizada, que no se ha confesado, está comiendo el cuerpo de Cristo indignamente. ¿No se le puede negar la comunión? No, se le da la comunión, pero tengan mucho cuidado, porque dirá San Pablo: aquel que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo de manera indigna, está comiendo y bebiendo su propia condenación, como lo hizo Judas en la última cena. Tengan mucho cuidado, porque dice el Padre Arturo en YouTube: hay personas que luego pasa el tiempo y están padeciendo una enfermedad muy grave y se preguntan: Señor, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy tan grave? Acuérdate cuántas veces comulgaste el cuerpo de Cristo de manera indigna, y ahí está la purificación de tus pecados. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de comprenderle en el pan eucarístico, de comprender que ese pan nos da salvación, nos sana de nuestra enfermedad, nos da la capacidad de amar. Solo en ese pan eucarístico encontramos vida, y vida en abundancia. En estos últimos minutos, realmente pídanle al Señor que les ayude en cada una de sus necesidades. Que el Señor así nos lo conceda. Decimos todos que así sea.